Discipulado número 50 del libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 18, versículos del 1 al 5, meditamos sobre el ministerio del Cristo, el ministerio del Cristo. Discipulado número 50, mis amados. Cuando tenga la cita me dice amén y leemos juntos la palabra del Señor. Amén. Solo dos lo tienen. Amén. Amén. Por fe. Bueno, mis amados. Dice la palabra del Señor. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio cuello o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajo. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Amén. Gloria al Señor. Veamos ahí la lectura y oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en este tiempo de meditación en su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos tu nombre, tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos y obra redentora en la cruz y mediante la resurrección. Ahora, Señor, por la fe en ese nombre, que es sobre todo nombre, hemos recibido el derecho, Señor, la potestad de ser hechos hijos tuyos, no llamados, hechos hijos tuyos, adoptados en tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias, Señor, porque como tu palabra dice, nos has hecho reyes y sacerdotes. Gracias por esta bendición que tenemos en el Cristo, por este ministerio precioso. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, por favor, ministranos de principio a fin. Jesús como el Cristo, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Instrúyenos tú. Toma el control de palabras y pensamientos. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Ya habían sentado tarde el día, ¿verdad? Bueno, mis amados, vemos mis amados hermanos, en estos versículos algo muy importante y muy fundamental en cuanto a lo que corresponde al sacerdocio, al ejercicio del sacerdocio entre el pueblo de Israel o en el pueblo de Israel. Amén. Y encontramos aquí algo muy importante que para nosotros debe ser motivo de mucho gozo y de mucha alegría. Y de entender que realmente la verdadera bendición de Dios no está en ninguna cosa material. Y eso es el meollo, el centro de esta enseñanza que nos da el Señor en estos versículos. Y dice la Escritura, aquí el Señor está confirmando que una de las tribus, Él la escogió, la tribu de Leví, la escogió para el servicio en su obra, en su tabernáculo, delante de Él. Y entonces encontramos que ya en el capítulo 18, versículo 20 de Números, si quieren lo ven conmigo. ¿Está? Bien, dice el versículo 20, 18-20 de Números. Y Jehová dijo a Aarón es el primer sacerdote ungido por Dios para ejercer delante de él, para ejercer en su presencia. Amén.
Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Está hablando de sus hermanos, del resto de israelitas, de las distintas tribus. Ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué precioso. Yo soy tu parte y tu heredad, le dijo el Señor a Aarón y a su descendencia, que son los hijos de Leví, y que Dios dice: ustedes no van a tener heredad entre sus hermanos. Yo soy su parte y su heredad. Y dice el versículo 21: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amén, hermano. Entonces, volvemos aquí al capítulo 18, del libro de Deuteronomio. Y vuelve entonces él a reconfirmar lo que ya había hablado. Recordemos que Deuteronomio es la repetición de la ley, ¿verdad? A la nueva generación de los hijos de los israelitas que salieron de Egipto, pero que no entraron en la tierra por su incredulidad. Amén. Ahora le dice: los sacerdotes levitas. Está hablando de los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes levitas? Los que van a ejercer el sacerdocio en el templo, en el tabernáculo. Amén. Y el Señor le dijo: esto es perpetuo. Esta función de ustedes es para sus generaciones. Ahora, vimos ahí, acabamos de leer el versículo 21 del capítulo 18 de Números, que dice: el diezmo será para ellos. Dios estableció que los israelitas les entregaran la 10ª parte de sus cosechas y las primicias de sus ganados para su sostenimiento, porque ellos no trabajaban, ni tenían, digamos, tierras que trabajar. No había una heredad física. Habían ciudades donde vivían, pero no les pertenecían. ¿Ven? Entonces, y porque se dedicaban exclusivamente al servicio de la obra del Señor, delante de Él, para ministrar delante de Él, es que Dios les dice: van a entregarle el diezmo. Amén. Pero el fundamento de esta disposición, hermanos, tiene un sentido espiritual muy profundo. Y es que, si usted y yo recordamos Éxodo 19, 5 y 6, leámoslo para que nos acordemos. Yo este versículo lo leo o lo refiero muy a menudo. Yo creo que usted ya lo tiene bien presente, pero si no, sería muy bueno que lo trate de recordar y que si se lo memoriza, mejor. Dice el Señor: antes de darles el pacto por medio de Moisés, ¿amén?, de reconfirmar la ley escrita. La ley es el pacto escrito. Pero el pacto del que está hablando el Señor aquí es antes de la ley, y este pacto es la fe en la promesa del Mesías Cristo. ¿Está conmigo, mi amor? Le dice el Señor: ahora pues, esto es lo que Dios mandó a Moisés a decirle a los israelitas antes de subir al monte Sinaí a que Dios le diera sus leyes. ¿Está conmigo, hermano? Dios le recuerda a su pueblo el pacto. ¿Eh? La fe en la promesa que Él le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Recordemos que cuando Dios mandó a Moisés allá a los israelitas que estaban esclavos en Egipto, les dice: me manda el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él está haciendo referencia al pacto que hizo con ellos, que dio a ellos y que ellos creyeron. Entonces, Moisés, en este papel de venir delante del pueblo, está ejerciendo el oficio el oficio del profeta, el oficio del Cristo en su unción de profeta. ¿Por qué? Porque viene para recordar el pacto de Dios. Amén.
el pacto de la promesa del Mesías Cristo. Entonces, aquí, hermanos, les dice él, antes de darles la ley por medio de Moisés, les dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Está conmigo, hermano? Dios dice, atiendan a lo que yo digo, ¿sí? Oigan atentamente lo que yo digo y guarden mi pacto, permanezcan creyendo en la promesa del Mesías Cristo. Aquí no estaba dada la ley todavía. Amén. Y la ley viene siendo un recordatorio escrito de esa promesa. Amén. Pero el pacto que Dios quiere que tengan presente es la promesa que Dios ya hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y que les dijo, este pacto es para ti y tu descendencia después de ti perpetuamente. Esta promesa es para toda tu descendencia. Amén. Ahora dice, miren, pero el efecto de guardar el pacto, de mantenerse en la fe del Mesías Cristo es miren, vosotros seréis, ¿qué dice? Mi especial, no dice especial, dice mi especial tesoro. Oye, hermano, que esto es lo que debemos dimensionar realmente. Que en la fe del pacto, en la fe del evangelio, que ahora entendemos que es el evangelio, porque dice Hebreos 4:2 que a los israelitas Dios les anunció el evangelio. Es que cuando les anuncia el Mesías Cristo, lo que les está anunciando es el evangelio. ¿Quiere ver conmigo Hebreos 4:2? Dejemos aquí 19:5, no me lo cierre ahí, no lo pierda. Y vámonos a Hebreos 4:2, por favor. Es que quiero, hermanos, que quede claro, que nos quede claro a todos, que el evangelio, hermano, de Dios es eterno. El evangelio de Dios tiene que ver con la promesa del Mesías Cristo. Amén. Y de la redención por medio de la fe en Él. ¿Ok? Mire lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. La buena nueva, dice aquí, pero la buena nueva usted sabe que es el evangelio, ¿verdad? A nosotros, dice también, a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. ¿A quiénes se está refiriendo? A los israelitas del antiguo tiempo. Si usted lo ve los versículos del capítulo 3, desde el 7 hasta el 16, hasta el 19, está hablando de los israelitas. Entonces dice que Dios les anunció el evangelio a los israelitas. ¿Y cómo se los anunció? En la promesa del Mesías Cristo, en la fe del pacto. Y se los anunció de mil maneras, revelando al Cristo. ¿Cómo dice? La roca que los seguía era el Cristo. El agua de la roca era el Cristo. Amén, hermano. El maná que descendió del cielo y los alimentó por 40 años era el Cristo. Amén. Entonces, todo eso era un anuncio de parte de Dios. Y que no, mire, hermano, cuando la gente se enfoca en las señales, en los milagros, como que fuera lo fundamental de la fe, hermano, realmente está perdiendo la esencia de la revelación del evangelio. Porque el Señor Jesús no hizo un solo milagro en el que no tuviera el propósito de revelar y demostrar que Él era el Cristo. Amén. Entonces, si la gente se enfoca solo en los milagros y no entiende que el propósito de los milagros o de las señales era confirmar que Jesús es el Cristo, amén, entonces se pierde el mensaje. Y la gente, hay un montón de gente extraviada siguiendo milagros. Por ahí me estaba enterando en las redes, en YouTube, de que en diciembre de este año un falso apóstol de apellido Maldonado va a estar en Valencia, parece, en España, hermano, en 2 presentaciones cobradas y una que se supone que solo va a pedir ofrenda, ¿no? Entre esas 2 reuniones se esperan unas 18,000 personas con un cobro mínimo de $50 por persona. ¿Hago mío, hermano? ¿Y por qué le estoy mencionando esto, hermano? Porque la carta de presentación de este Señor son milagros que van a ver.
¿Qué hace? ¿Verdad? Y él decreta un montón de milagros y dice que, y hasta un su conjuro hace, y en su libro que tiene ahí, de que él desata los milagros. ¿Cómo que desata? Si es que no están amarrados en ningún lado, hermano. Pero lo que le quiero decir es que la gente va siguiendo eso, va siguiendo los milagros. No le interesa ni por lo mínimo creer en la persona de Dios. Él está viendo a ese señor que parece maniquí de esos de feria, ¿me entiendes? Al hombre, mentiroso por cierto, falso, o sea, lleno de todo engaño del diablo. Pero la gente ahí va y está dispuesta mínimo $50 y sacando esa cuenta mínima del más barato, de la entrada más barata, salen $900,000. Euros, perdón, es más de $1 millón. Miren qué bonito. En mínimo. Los otros valores, o sea, que estamos hablando de cantidades exageradas, pero que anda buscando la gente. Mira, y por eso sí me importa ir a pagar $100, porque lo que quieren es ver, es recibir, tocar, que sea tangible. Hermano, ¿a dónde, por favor, a dónde está la fe aquí? La fe no les interesa, hermano. Si es que mire, si usted y yo no a nosotros no nos ha sido revelada la fe del Evangelio, hermano, mire, a la gente que no le ha sido revelada la fe del Evangelio, el mensaje del Evangelio le parece una tontera, hermano. Le parece pérdida de tiempo. ¿Y por qué hablan tanto que eso, ya metían el chino? ¿Y cómo no lo vamos a poner chino si usted no se ha revelado la fe del Evangelio? ¿Se entiende eso? Entonces, porque dice, entonces aquí, miren, también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos. Miren cuál fue el problema. Dios anuncia el Evangelio, hermanos, anuncia el Cristo de muchas maneras. Amén. Ahora, el principal medio del anuncio del Cristo está aquí en la Escritura. Y debe ser por la predicación del Evangelio de la Biblia, del testimonio de Jesús como el Cristo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Si alguien no recibe este testimonio, difícilmente puede revelarse de la fe del Cristo. Amén. Sin embargo, aquí está diciéndonos el Señor que a su pueblo dice que les anunció el Evangelio. Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo 2 de Hebreos 4. Pero no les aprovechó, a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Sí la oyeron, pero no iba acompañada de fe en la que la vieron. Mire, hermanos, se puede oír muchas predicaciones, se puede leer la Biblia, se puede estudiar teología, graduarse de teología sin conocer a Dios, sin creer en el Evangelio de Dios, sin creer en la persona de nuestro Señor Jesús como Dios. Se puede, hermano, porque esta gente, Dios le anunció al Cristo de mil maneras y oyeron, ay, qué bonito, ¿verdad? Sí, pero no creyeron. Ahora, hermano, si usted está aquí y el Señor le ha, por su gran misericordia, tanto como a usted como a mí, nos ha revelado el Cristo y la fe del Evangelio, hermanos, estamos dichosos. Y realmente aprovechemos, porque el Señor dijo, el que conmigo no aprovecha, desperdicia. El que no recoge, dice, disparado. Hermano, sería una gran pérdida que usted estuviera aquí por mucho tiempo o por poco tiempo oyendo el mensaje del Evangelio, que usted lo entienda y que no lo crea. Óyame, sería el desperdicio más grande que una persona puede cometer, como alguien que esté oyendo por las redes o por los medios electrónicos. Si no cree, hermano, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El Evangelio es una palabra de fe. El Evangelio no tiene su fundamento en que usted y yo recibamos milagros
o recibamos una recompensa en esta tierra. Porque si de eso se tratara, ya no sería fe, ¿no? Dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Es decir, que la vista, lo que se ve, lo que se toca, ya no es fe. Si nosotros nos basamos en que mire, hermano, ¿verdad? Sí hay que tener fe, pero también hay cositas que le ayudan a uno a fortalecer la fe. Aquí está este bote de aceite de oliva, mire, tómelo. No, digo, que lo vamos a ungir, ¿verdad? Le vamos a poner aceite en la frente, saca la lengua, lo vamos a echar un poco. Pero con esto usted va a fortalecer la fe. No, hermano, esto ya no es fe. ¿Se entiende? La fe no necesita refuerzo físico, porque si no, ya no es fe. Ahora, volvamos a Éxodo 19:5, por favor, porque estábamos diciendo que Dios les está recordando a su pueblo que si ellos permanecen en la fe de la promesa del Mesías Cristo, esto nos aplica a usted y a mí, porque es la misma fe, hermano, el evangelio es el mismo. ¿Qué les anunció Dios aquí? ¿Qué les estaba anunciando aquí? El evangelio, el pacto que les está mencionando es la promesa del Mesías Cristo. Amén. ¿Qué es eso? Es el evangelio. Entonces les dicen, si ustedes creen en lo que yo les he prometido acerca del Mesías Cristo, si permanecen en esa fe y guardan y oyen mi palabra, ¿sí? Y oírla quiere decir, dar oído quiere decir atenderla y obedecerla. Amén, ¿no? ¿Qué dice? Ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todo el pueblo. Ay, hermano. Y ahí tenemos el gran engaño que se da en términos religiosos acerca de los israelitas o de la nación ahora de Israel, ¿verdad? Que la gente asume por defecto, ¿verdad? Por default, dicen los gringos, ¿verdad? Asumen que son el pueblo de Dios. No se equivocan. Dice el Señor, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, van a ser mi especial tesoro. ¿De qué le sirve a los israelitas haber nacido allá en Jerusalén o donde usted quiere y ser de la misma descendencia de Abraham si no oyen la voz de Dios y no creen a su palabra, a su pacto? No son su pueblo, hermano. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la palabra dice, sí, usted es un condicional. No dice, ustedes son mi pueblo, ¿verdad? Y mi especial tesoro, solo por ser descendientes de Abraham. No es así, no. Dice, sí, es un condicionante. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, si creen en la promesa del Mesías Cristo, si creen ahora nosotros, si permanecen creyendo en el Mesías Cristo, que es nuestro Señor Jesús, y si viven en obediencia a esa palabra de fe, entonces son mi especial tesoro. Entonces son mi pueblo. De lo contrario, no. Por eso que el Señor Jesús, cuando habló de los israelitas, les dijo, el Señor puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y se refería a los que no eran de la descendencia de Abraham. Y el apóstol Pablo dice, es que no es israelita el que según la carne. Y el verdadero israelita, o sea, entendido como el pueblo de Dios, es el que cree a su palabra. El que cree a su pacto, el que cree en su evangelio, el que cree que Jesús es el Cristo. Óigame, yo le pregunto, ¿y los israelitas de este tiempo están creyendo que Jesús es el Cristo? ¿Entonces son pueblo de Dios o no? No. De acuerdo a la palabra de Dios, podrá ser, o sea, naturalmente, ¿verdad? Como linaje físico, sí son descendientes de Abraham y ahí no nadie lo quita. Pero pueblo de Dios es otra cosa. Israel de Dios, el Israel de Dios es otro, hermano. Estamos hablando de un pueblo espiritual, un pueblo que pertenece a Dios, que es su especial tesoro, pero en función de la fe en su evangelio. ¿Por qué no les aprovechó a estos que Dios le estaba anunciando al Cristo aquí esta palabra? Porque no creyeron, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Amén. Ahora, por eso dice, miren, ahora a lo que quiero llevarnos es a esto, versículo 6. Y vosotros, dice, me seréis un reino de
sacerdotes. Ahí está el detalle. Un reino de sacerdotes. ¿Se está dando cuenta, hermano? Ya vio por dónde vamos, ¿verdad? ¿De qué está hablando allá? De los sacerdotes. Y Dios que está diciendo aquí acerca de su pueblo, de los que creen en su Cristo, en su Mesías, en el Señor Jesús, en su Evangelio, que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Me seréis. Entonces, ¿qué somos usted y yo para Dios? Sacerdotes. ¿Y cuál es nuestra herencia? Según la palabra. Es el Cristo. Es el Señor. ¿Se da cuenta? Porque es tan importante lo que estamos viendo. Dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ay, hermano, y con esta expresión, con esta palabra, mire, los religiosos se pegan unas perdidas, pero peor que las de Adán en el Día de las Madres. Porque piensan que la santidad es algo que cada quien puede alcanzar o lograr y que depende de hacer o dejar de hacer determinadas cosas. Nada más lejos de la realidad. La santidad, hermanos, no depende de nosotros. ¿Se entiende esto? Depende de Dios. Amén. Él es el que nos santifica. Amén. Él es el que nos... Mire, veamos el proceso de la obra de Cristo en los que hemos creído. Dice que veamos 1 Corintios 1:30, por favor. Mire el proceso, por favor. Más por él, mire, para que tengamos un contexto más bonito, hermano, para que entendamos que la santidad no depende de nosotros, sino de Dios. Veamos desde el versículo 26, leamos desde ahí. Pues mirad, hermanos, dice el apóstol a los hermanos de Corintios, que también es palabra para nosotros. Amén. Pues miren, hermanos, se lo voy a poner en un lenguaje más actual. Miren su vocación, miren su especialización. Dice que no son ustedes muchos sabios según la carne. No, que yo sepa de ustedes no son una grande luminaria. Eso le está diciendo allá a los corintios. Y también nos puede estar diciendo a nosotros, nos está diciendo a nosotros. Amén. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No demos garabatos. Aterricemos. ¿Verdad? No estamos hablando aquí de que somos la élite, ¿verdad? La élite que le dicen, ¿verdad? No es que somos la crema y nada. No, hermano. Según la carne, no. Y mire lo que sigue diciendo. Entiendan, dice, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios o a los que se creen sabios. Ahora, ¿por qué dice lo necio del mundo? Porque mire, hermano, para los entendidos, nosotros no valemos gran cosa. ¿Se entiende esto? Entonces, pero esos sabios, esos inteligentes, esos conocedores, tienen un pequeño problema, fíjense, que no creen, que su sabiduría los traiciona, su conocimiento los traiciona, y creyendo ser sabios, dice la Escritura, se hicieron necios. Pero aquellos que siendo necios, reconociendo nuestra condición de necios, creemos, entonces Dios nos hace sabios. Miren, ¿qué le parece? Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cómo nos avergüenza? Porque usted y yo, que no tenemos mucho cacumen o no tenemos mucha inteligencia, hemos creído. Y aquellos grandes inteligentes no llegan a creer. ¿Y de qué depende la salvación y la redención para con Dios? De la fe. ¿Depende de la inteligencia? No. Mire, si las neuronas que Dios nos da nos alcanzan para creer en Él, es suficiente, hermano. ¿Se entiende esto? No necesitamos más. Y hay aquellos que les sobran hasta para inventar cosas, de nada les va a servir, porque si no creen en el Señor,
está muerto. Ahora dice así, miren. Y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estamos hablando en esos términos figurados, ¿no? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Amén, hermano. Entonces vemos que hay un privilegio, ¿verdad? En no tener a veces una condición en la que el conocimiento humano y la sabiduría humana nos traicionan para llegar a desechar la fe del Evangelio. Dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué nos podemos jactar usted y yo? Ahora dice, aquí viene lo que quería remarcar y resaltar. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde estamos usted y yo? Por una obra de Dios. Usted y yo estamos en Cristo Jesús porque fuimos bien inteligentes y porque creímos que Jesús es el Cristo cuando nos explicaron. Hermano, mire, si Dios no se revela, puede ser el genio más grande. Así es. Y no va a creer. Así es. Es así. Sí. Sí, lo dice el Señor. Amén. Por Él, por Dios, por su misericordia, porque Él quiso revelar a su Hijo, el apóstol Pablo así. Sí. Pero cuando quiso Dios, dice que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí. Cuando Él quiso revelar a su Hijo en mí, habiéndome apartado de que Dios estaba en el vientre de mi madre, Él quiso revelar a su Hijo. Cuando quiso Dios revelar a su Hijo en mí, Él revela a su Hijo. Hermano, óyame, este privilegio no lo tienen todos. Amén. Por eso es que aquí no está rebalsando de gente. Y probablemente nunca lo vean sus ojos. ¿Sí? Pero es un privilegio precioso, grande, que debería servir para que nosotros paramos brincando de alegría todo el día. Y no porque nos vemos tristes, ¿verdad? Y renegando por todo. Amén. Vale el comercial. Amén. Porque miren, dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros decimos, sí, ¿verdad? Que estamos en el Señor y estamos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Ay, qué bueno! Pero ¿y por qué? ¿Es por mi ñeque? ¿Es por mi gran capacidad? ¿Por mi gran inteligencia que hasta el pelo me ha caído? No, hermano. Amén, hermano. No, es por Él. Y Él nos ha puesto en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fuera de Él no valemos. No, óigame, valemos menos. Sí, valemos, pero menos que nada. O sea, valer nada sería valer algo. Porque es cero, ¿verdad? Cero es nada. O nada es cero. Pero la Escritura dice que somos menos que nada. Entonces estamos abajo del cero, hermano. Entonces, porque si estuvieras estando fuera del Cristo, hermano, sería imposible estar en Dios. Estamos, hermano. ¿Por qué dice la Escritura que nos hizo aceptos? Él nos aceptó, nos hizo tolerables. Por favor, hermano, póngame atención. Él nos recibió, pues, en su amado Hijo. Amén. Para que usted y yo pudiésemos entrar a su presencia, Él tuvo que ponernos en su Hijo. Meternos dentro de Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Él proveyó en el Cristo, ¿qué? Sabiduría. ¿Verdad que no es inteligencia humana la que nos da la fe del Cristo? Es la sabiduría que viene de Dios. Es el Cristo en nosotros. Amén. Porque hay gente que lee la Biblia y no puede ver al Cristo. Por muy teólogo y por muy profundo que sea. En Biblia, en teología, en griego, en arameo y en todo lo que usted quiera. No lo ven. Porque no depende de la sabiduría del hombre.
es la sabiduría de Dios. Y en el Cristo la sabiduría de Dios está en nosotros, porque Él ha sido hecho para usted y para mí sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Sabiduría. La sabiduría de Dios en nosotros. ¿Sí? Es la que nos hace entender el Evangelio, creer y ver a Jesús como el Cristo. ¿Sí? Justificación. Justificados pues por la fe. ¿Qué es la justificación? Es que delante de Dios somos considerados libres de culpa. Ay, hermano. No, es que somos desagradecidos, somos ingratos, somos hasta, perdóneme, tontos. Sí, amén. Porque mire, teniendo lo que tenemos en el Señor, y nosotros preocupados por tonterías, y nosotros reclamándole al Señor que por otra cosa, o no conforme. Sí, que mire, hermano, dice, Él nos ha hecho sabiduría, justificación. Ahora viene santificación. Mire el proceso de la obra de Dios por medio del Cristo en nosotros. Sabiduría, porque Él nos abre el entendimiento para creer en su Hijo. ¿Sí? Justificación, porque nos limpia de culpa. Santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Es el proceso en el que Dios nos aparta para Él. Santificación no quiere decir ropita blanca. Santificación no quiere decir ausencia de pecado. ¿Entienden esto? Porque la gente eso entiende por santo. Pero la santificación es el proceso mediante el cual Dios nos aparta para Él. ¿Sí? Nos aparta para Él. Porque ¿qué dice allá? En los versículos que estamos leyendo en Éxodo 19, 5, seréis mi especial tesoro. Él nos aparta para Él. Sí, eso. Ahí el Señor nos está santificando. Ahora vamos al punto. Y entonces si el Señor nos santifica, ¿qué hacemos nosotros? Fuera de esa voluntad de Dios. Cuando usted y yo no nos disponemos para vivir para el Señor, entonces no nos estamos santificando en el propósito de Dios. ¿Entiendes? Es como que usted, póngale allá, como el ejemplo que se pone, ¿verdad? De una ovejita bien limpita, bien bañadita, ¿verdad? Y su lanita bien blanquita, y sale corriendo y se mete al charco. ¿Sí? O sea, a veces así nos pasa a nosotros, que habiendo sido santificados por el Señor, somos rebeldes a la voluntad de Dios. Y somos rebeldes a la voz del Espíritu Santo que nos dice apartado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No es que yo me voy a santificar a mí mismo. No, es que yo voy a ser consecuente con la santificación que Dios ya obró en mí. La obra de Él. ¿Sí? Dios. Entonces, como quien dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice el apóstol, ¿verdad? Dice el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que si el Señor nos ha santificado, nosotros debemos evitar esa contaminación con las tinieblas, con el mundo, hermano, con lo que no proviene de Dios. ¿Qué dice el apóstol acerca de eso? Las malas conversaciones, dice, corrompen las costumbres. Quítese, dice, toda maledicencia, todo engaño de vuestra boca, ¿verdad? Parece como que usted por eso es que la gente se confunde. Entonces, hermano, hay que santificar. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el Señor nos ha santificado y estamos en esa condición delante de Él, pero nuestra parte es cuidar esa condición. ¿Me explico? Evitar aquellas cosas que nos contaminan, hermano. Si hay una amistad que a usted no le está beneficiando, no es que usted la va a cortar. Dice el Señor, no os unáis en yugo desigual. Cuando dice yugo, quiere decir que usted y yo nos comprometamos. Por eso es que en el matrimonio, de acuerdo a la palabra del Señor, tiene que ser entre personas que tengan la fe del Evangelio. Amén.
¿Se entiende? Porque si uno ha creído y el otro no, no van a caminar. ¿Sí? Unirse también en yugo desigual con los incrédulos quiere decir que nosotros nos pongamos a convivir, a hacer trato, a hacer negocios, ¿sí? A amarrarnos, pues, ¿verdad? No, yo estoy para vos aquí, no te preocupes, ¿verdad? Vamos juntos en esto. Y el hombre o la mujer es una gran impía. De repente terminaron enchuchados allá porque lo que andaba la señora o el señor en droga, ¿verdad? Un negocio ilícito. ¿Se entiende esto? Ahora, por eso es que el proceso de la santificación para nosotros es cuidar esa condición que Dios ya puso en nosotros. Dice el Señor, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Así es. Entonces, usted y yo debemos mantener esa distancia, no en no hablarle a la gente, no, sino en no establecer vínculos que nos lleguen a significar contaminación, en el sentido de que nos van a apartar, hermano. Si usted hace un compromiso con un amigo o una amiga, ¿verdad? Fíjate que tengo tal actividad, al fin de semana que vamos a ir a no sé dónde, y si usted está comprometido, ¿cómo le digo que no? ¿Entiendes? Tenemos que ir a Decameron, ¿verdad? Ay, con lo feo que hay. Claro, ¿verdad? Entonces hay un vínculo que nos va a apartar, hermano. ¿Se entiende? Tal vez usted allá, si va, supongamos que va a algún lugar que no sea la comunión con los santos, usted no va a ir a hacer maldades probablemente. Me refiero, no va a ir a perderse en el mundo. Pero usted no va a ser edificado de ahí. Usted no va a salir edificado en el espíritu de esas reuniones o de esas actividades. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Ahora por eso dice, miren, justificación, santificación y redención. La redención es la salvación. Ahora, mire lo que dice también el capítulo 6 y versículo 9 de 2 de Corintios, por favor. Vamos a 2 de Corintios. Amén. ¿Sí? Es mío. Pues en la primera. El meditador. Sí, 1 Corintios 6, siempre 1 Corintios. Yo estaba creyendo que era 6. Pero es la primera. Amén. ¿Está conmigo, hermano? 6:9 de 1 Corintios. Siempre estamos en 1 Corintios, solo que adelantamos unos capítulos ahí, ¿verdad? 5 y fracción para ser exacto. Ahora dice así, miren. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice el apóstol Pablo. ¿No lo saben ustedes? Claro que lo saben. Si es que nadie puede ser salvo en una condición digamos, de incomunión con Dios. En su condición natural de pecado, nadie va a entrar al reino de Dios. Amén. Eso dice los injustos. Injusto es el que no ha sido hecho justo por Dios. Ya vimos que la justicia viene de Dios y viene por la fe en el Cristo. Un incrédulo, pues. ¿No sabéis que los incrédulos dicen no heredarán el reino de Dios? Y empiezan. No se equivoquen, dicen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta lista, aquí. Miren los predicadores que no entienden y que piensan que se trata de atacar la condición del pecado de la gente, y las marrafecas, los afeminados, y que los que se echan con varones, y no sé qué. Y entonces, como si eso es el propósito del versículo. Es que eso es una numeración de unos cuantos pecados, ¿no? ¿Usted cree que un mentiroso se va a salvar? No se salva. Entonces, un mentiroso está en la misma condición que alguien que, como dice aquí, se eche con varón. ¿Cuál es el problema? Es que no ha sido justificado. Es que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por tanto, sin la fe,
no tiene la condición, su condición es de idolatría, fornicación, adulterio, y todo tipo de pecado. De eso está hablando. Amén. Ahora dice, ahí está. Ustedes ya saben que los incrédulos, que son injustos, no van a entrar al reino de Dios, porque su condición no se lo permite, están en pecado. Y así, si no creen al Evangelio, mucho menos, que van a poder ser justificados por Dios y salvos. Amén. Ahora, pero mire lo que dice el versículo 11. Por si se nos había olvidado, ¿qué dice ahí? Y esto erais, no dice esto sois, ¿verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, y esto erais alguno, ¿verdad? Cuando dice erais algunos, dice, lo que quiere decir es que entre todos estos pecados, ustedes vivían en alguno de esos. Amén. Ahora dice, pero mire, aquí viene la bendición de Dios en el Cristo. Mas ya habéis sido lavados. Ah, mire, qué bendición en la fe del Evangelio. ¿Qué dice Ezequiel 36, 25? Derramaré sobre vosotros agua limpia. El Evangelio, la palabra. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Este lavamiento es el que está hablando aquí. ¿Cómo hemos sido lavados? Con la palabra, por la fe del Evangelio. Es la única manera en que el pecado puede ser quitado ante Dios. No hay otra. Amén. Ahora dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Oigan, estamos hablando. ¿Qué está diciendo? Ya ustedes han sido apartados del mundo. Han sido apartados para Dios. Esa es la santificación. Ya habéis sido justificados. Ya habéis sido justificados, declarados libres de culpa en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, amén, amén. Amén. Esa condición. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a Éxodo 19:5 de nuevo. ¿Sí? Esa obra de Dios por medio de la fe en Cristo, ¿en qué nos convierte entonces ahora delante de Dios? Nos convierte en su especial tesoro, en sacerdotes y gente santa. ¿Qué le parece? ¿Le parece poco? Ahora, pero estos sacerdotes, ¿qué dice el Señor? A ver, mis sacerdotes, no se me hagan los mareados, dice así. Estoy hablando con ustedes. Si han creído en mi pacto, si han creído que Jesús es el Cristo, si están viviendo por esa fe, les recuerdo una cosa, ustedes no tienen parte ni heredad en el mundo. Ustedes no son de este mundo. Por eso es que el Señor privó de la herencia terrenal a los levitas. Porque los levitas nos representan a los redimidos por la fe de Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cuál es la gran gana de tener posesión de esta tierra? Para la gente, miren, es un engaño realmente. Es un engaño. Los bienes materiales en este mundo son un engaño. Porque usted dice, tengo mi casa. Bueno, ya compré mi casa. Mientras viva, pues, cuando me muere ya dejó de ser suyo. Y le queda a otro. Otro va a decir, tengo casa. Que la compré a los herederos del difunto, la de la difunta. ¿A dónde está su casa? En las manos de otro. Y cuando él se muera, ¿de quién es la tierra? Ah, mía la tierra y su plenitud. Aquí nosotros nos engañamos con titulitos. Yo tengo título, dice. Los universitarios no de tierra. Tengo título, dice, ¿verdad? Yo tengo mi título. Pues sí, mientras te vivo, pues. Cuando se muera tus hijos, después de sus hijos, va a estar haciendo la verte quién. Lo que usted dice que ahora que es suyo. ¿Y entonces cuál es la verdadera herencia en el mundo? Ninguna, hermano. Y cuando se muere, ¿quién se lleva las escrituras de nada? ¿A quién le pueden echar? Bueno, tierra le echan encima, pero sus terrenos le quedan a otro. ¿O no? Ahora, dice, ese apego a las cosas materiales, dice,
sacerdotes sepan. No es necesario, no debe estar. Dice el Señor, mire que bien, volvemos a leer, hoy vamos a leer más bonito el número 18-20. Lo vamos a entender mejor, ¿verdad que sí? Mire lo que le dice el Señor, que bello es precioso. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo, mire, parece grosero, ¿verdad? Porque el Señor no le dio heredad a los levitas, qué barbaridad, hombre. Y lo dejó sin nada, pues. Es como que usted le diga que su papá no le dejó nada, o su mamá no le dejó nada. Pobrecita, no le dejó nada, pobrecito, no le dejó nada a la mamá, ¿verdad? Así estaba haciendo el Señor aquí. No les digo, Señor, ustedes no van a tener heredad aquí entre ellos. Pero miren lo lindo, de esto, ¿verdad? Le dice, yo soy tu parte y tu heredad. Yo soy su herencia. Amén. Yo soy su herencia. Nuestra herencia es el Cristo. Hermano, ¿qué importa todo lo demás? Si usted tiene casa, ¿verdad? Sígale pagando y ya la paga. Viva, ¿verdad? Pero que no sea eso lo que lo motive en esta vida. Entienda que su verdadera herencia y mi verdadera herencia está en el Señor, es el Cristo, ¿no? Amén. Y entonces vamos a Deuteronomio 18, y dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Y entonces aquí dice el Señor, mire que dice, y aquí es más específico. Mire esto, por favor. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él, comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él les ha dicho. Miren, entonces el Señor hizo algo bien precioso para que usted y yo ahora lo entendamos y nos lo hacemos. Como los israelitas venían y traían ofrendas de sacrificio de animales, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer los animales? Dicen que era de lo mejor, ¿verdad? Animalitos sin tacha. Entonces, pero como se sacrificaban en el altar y se ofrecía una parte que se quemaba delante de Dios, que era toda la parte de las vísceras, que le llaman, ¿verdad? Y todos los ¿cómo se llama? Pero todos los órganos más fundamentales, el hígado y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso era quemado en el altar, pero dice que la carne, oigan, lo mejor de la carne, de ese sacrificio, era para los sacerdotes. ¿Y qué representaba ese sacrificio? ¿Ah? Hola, ¿qué representaba ese sacrificio de esos animales? Representaba el Cristo, el sacrificio del Cristo, de ese sacrificio los sacerdotes comían. ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro sustento entonces? Es el Cristo. De él nos alimentamos. Por eso es una necesidad venir y edificarnos en él, en su palabra. Porque si no dejamos de alimentarnos, hermano. ¿Amén? ¿Y quién nos da vida? El que no come mi carne, dice el Señor, y bebe mi sangre, no tiene por vida. Amén. A eso se refiere. Amén. Él es el cordero del cual usted y yo comemos. Amén. Pero vamos a dejar aquí, vamos a seguir analizando y estudiando sobre ese tema el próximo miércoles, si el Señor no ha venido y si estamos vivos. Si no, el hermano Kevin nos debe haber llegado porque sigue aquí. Pónganse en pie conmigo, por favor, y damos para dar gracias al Señor. Con el rostro inclinado y con mucha reverencia, hermanos, por favor. Ese tiempo de oración, hermanos, tiene que ser un tiempo muy respetado, porque venimos para reflexionar delante del Señor la palabra que nos ha sido ministrada. Y para hacer contrición delante de Él, si es que acaso alguna de las cosas que nos ha mostrado hoy
no las estábamos viendo ni creyendo como el Señor nos las ha mostrado. Bendito Señor, gracias. Precioso Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Cristo y revelarnos, Señor, que como sacerdotes de Dios, que nos ha constituido por la fe en su amado Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, por la fe en su pacto eterno, en su eterno evangelio. Señor, tenemos una bendición que no se compara a la de ningún ser humano sobre la tierra. Y es el hecho de que tenemos una herencia incorruptible. Una herencia que no termina jamás, que es eterna. Y esa herencia, Señor, es nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo en nosotros. La fe del glorioso Hijo de Dios que nos ha sido revelada y su presencia que por la fe en Él está en nosotros. Señor, esa es la herencia nuestra. Tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra porción, Señor. Y qué bendición saber, Dios, que aunque humanamente no tengamos heredad física, ni tengamos grandes propiedades, Señor, pero en los cielos y aquí en la tierra te tenemos aquí, como decía David. ¿A quién tengo en la tierra, Señor? Y en la eternidad, Señor, te tendremos a ti, porque estamos en ti y estaremos en ti eternamente, como tu iglesia, como tu pueblo. Señor, gracias. Gracias por hacernos dignos, gracias por revelar a tu Hijo en nosotros. Gracias por salvarnos, por redimirnos, por lavarnos, por santificarnos, por justificarnos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu eterno tuyo, Señor. Gracias. Que podamos vivir, Señor, en esa comprensión y en esa realidad espiritual que nos has revelado, Señor, para vivir cada día agradecidos, gozosos en ti, Señor, sobreponiéndonos a cualquier circunstancia física, natural, Señor, y gozándonos en ti y en tu salvación, que es nuestra verdadera herencia. Gracias, Dios, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Y amén.